En línea está Marcelo Saín, legislador del Nuevo Encuentro en la provincia de Buenos Aires, ex viceministro de Seguridad, creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de nuestro país. ¿Cómo le va, doctor Saín? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Estuvo por la provincia de Mendoza hace unos días, allí en la legislatura, justamente dando los argumentos de por qué no debía aprobarse la ley, la conocida ley Petri, que endurece los términos de el cumplimiento de la pena para aquellos condenados, pero también recién seguíamos algunos números y estadísticas en materia de seguridad en la República Argentina. Y queremos preguntarle, en mi caso, también está mi compañero Julio Semoloni, que le va a hacer algunas consultas, pero sobre la inversión que se ha hecho en la Argentina en los últimos años en materia de seguridad y los índices del delito, digamos, ¿no? ¿Qué nos puede comentar como para iniciar este diálogo, doctor Saín? Bueno, el gran, me parece, interrogante al respecto o punto en cuestión es si la inversión por sí mismo, dentro del mismo esquema institucional, es suficiente como para poder atender un conjunto de problemáticas cada vez más complejas y más abarcativas. Porque la impresión que tengo es que si uno considera que mayor nivel de inversión en recursos humanos y en medios infraestructurales es un buen, digamos, indicador de lo que sería una gestión más o menos importante en materia de seguridad pública, estaríamos reconociendo que entonces el sistema institucional de seguridad pública, fundamentalmente las actuales policías, están bárbaras, no hay que tocarlas, no hay que reformarlas, funcionan bien, solo es un problema de inversión. Y acá me parece que hay está un poco el quid de la cuestión. En la Argentina, nuestras policías nunca fueron objeto de ningún tipo de abordaje estratégico por parte de la política, excepto en el caso de la provincia de Buenos Aires, que se emprendió un proceso más o menos consistente de revisión, que fue rápidamente, digamos, desarticulado, pero excepto este caso no hubo en la Argentina nada al respecto. Hoy no sabes muy bien, por ejemplo, si Gendarmería es una fuerza de control de fronteras o de mantenimiento del orden público en grandes urbes. No sabes muy bien si la prefectura está para cuidar Puerto Madero o el litoral con relación al delito complejo. La Policía de Seguridad Aeroportuaria está controlando con digamos, una importante cantidad de personas la terminal de ómnibus de Retiro, no entiendo bien para qué, y lo van a extender a la zona de Liniers. La Policía Federal, que dicen que es federal, se llama federal, pero en realidad es una policía capitalina, porque el 100% de sus actividades operacionales están desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me parece que hay que reformular esto, y esto es lo que no se ha hecho hasta ahora. Fíjate vos que, para seguir con algún ejemplo, la Policía Federal Argentina tiene una ley orgánica del año 58, no fue tocada, no fue discutida, no forma parte del espectro de las cuestiones a considerar. La política sabe muy poco de las policías, entonces para mí incrementar la infraestructura y el personal de estas instituciones sin tener una estrategia clara de para qué están y cuáles son los cometidos, y eso inevitablemente te lleva a una segunda cuestión, que es establecer prioridades en Argentina sobre la seguridad, ¿qué es más importante? Por ejemplo, violencia doméstica, ¿es un tema importante o no? Porque hay un solo programa a nivel nacional que lo está siguiendo Eva Giberti, pero no hay una política seria en materia de evaluación y una estrategia integral sobre violencia doméstica y de género en el sistema federal de seguridad pública. Entonces, para mí, y esto lo conversamos largamente con Tuni Coleman, que es un poco el autor del trabajo de ayer en Página 12, me parece que oculta una tarea pendiente que obviamente los sectores de centroizquierda no quieren hacer en la Argentina, porque tienen una mirada muy miope o temerosa de lo que es la seguridad pública. Así que yo veo con buenos ojos que se tecnologicen las policías, pero antes me gustaría discutir para qué están. Lo último que quiero señalarle es, el delito responde a temas muy complejos, y si nosotros creyéramos que incrementando el sistema policial caería el delito, estaríamos cometiendo un error garrafal, porque en aquellas sociedades desarrolladas donde hay reconversión del sistema policial, una policía robusta, una policía con importantes avances tecnológicos, hay problemáticas criminales vinculadas al desarrollo, mercados ilegales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces
hay que tener cuidado con esto porque si no caeríamos en la misma visión que tiene la derecha de creer que la policía débil es la que genera el aumento del delito. Esto no es así. Doctor Sain, ¿cómo le va? Lo quería llevar a un tema absolutamente conectado con el que usted ha desarrollado, pero desde otro punto de vista, al uso que hacen los medios dominantes, particularmente, sobre la sensación de inseguridad que hay en la ciudadanía argentina toda y en algunas ciudades importantes en particular, por ejemplo, el caso de Mendoza, ni hablemos de lo que ocurre con los medios en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿verdad? Usted manifiesta muy bien que en general la sensación de inseguridad en cualquier parte del mundo empieza a crecer a medida que crecen los delitos, pero resulta que cuando los delitos, por otra política, por otras condiciones sociales, empiezan a bajar, no ocurre lo mismo con la sensación de inseguridad, que sigue alta, y entonces la ciudadanía no percibe que se esté haciendo algo bien o más o menos bien en relación al delito, o que directamente haya una inquietud manifiesta del Estado nacional o provincial en bajar el delito. Me gustaría que nos hablara de ese tema y sobre el particular preguntarle si es bueno que los gobiernos publiquen constantemente las estadísticas con respecto a la tasa de criminalidad, porque en general, tanto el gobierno nacional y sobre todo el gobierno provincial acá en Mendoza es muy renuente a publicar esas estadísticas donde se da cuenta de que la tasa de criminalidad actual está muy por debajo de lo que ocurrió en la década del 90. Me gustaría que me hablara de ese tema. Empezaríamos por lo último. Mire, en realidad muchas estadísticas para publicar no hay porque no están producidas. En la Argentina hay una ceguera institucional fenomenal sobre estos temas. Nosotros hemos planteado en el año 2010 en el Acuerdo de Seguridad Democrática un proyecto de creación de observatorio de violencia y delito a nivel federal que, nunca fue tomado en cuenta por la actual administración y se ha reiterado en numerosas ocasiones que es muy difícil gestionar estratégicamente, gestionar de manera inteligente y discutir con aquellos que operan desde los medios de que el delito ha crecido si no hay estadísticas fiables producidas por una entidad que tiene que tener la suficiente autarquía funcional y financiera y criterios objetivos fuertemente evaluados por la sociedad civil y por el Parlamento inclusive. Bueno, entonces, ante la ausencia de un INDEC del delito, o sobre el delito y las problemáticas de la violencia, cada uno dice lo que le parece, y entonces ahí estamos a la expensas de las consideraciones de magnificación. No, hace muy poquito yo escuché a un periodista de C5N decir que el 70% de los homicidios dolosos en la Argentina comprometían a menores, cosa que es una aberración por donde se lo quiera. Ahora, el tipo lo dice y queda. Claro. Entonces, acá lo primero es, ¿por qué los gobiernos no tienen la tendencia a crear estos instrumentos, que no son instrumentos de comunicación social? Un observatorio de violencia y delito no es un instrumento de comunicación social para difundir estadísticas, es un instrumento de gestión política de la seguridad. Es el instrumento mediante el cual se conocen las problemáticas para poder tener una mirada mucho más estratégica y para poder tener, digamos, la posibilidad de políticas puntuales y de estrategias puntuales que incidan sobre los problemas. La reacción de la política argentina es: estas cosas nos comprometen, nos ponen en un brete, porque si la gente o el sistema institucional conoce la envergadura de problemática criminal, evidentemente va a haber Y yo creo que en realidad también un segundo aspecto por el cual la política se niega a desarrollar estas cosas es que obliga a los gobiernos a tomar decisiones sobre las cuestiones. Y gran parte de la política en nuestro país es la política del surfeo, es la de subirse a la ola, no saber muy bien qué es lo que pasa abajo y tratar de no caerse hasta el final. Es decir, como no tengo interés en gestionar los problemas criminales, sino en que en todo caso los problemas de seguridad pública no me repercutan en mi legitimidad política como gobernante, en realidad poner un observatorio significa darle luz a una serie de problemas que después me va a obligar a tomar decisiones sobre eso. Por ejemplo, si la mayoría de los homicidios dolosos de nuestro país dan cuenta de violencias de género o violencias en relaciones entre personas de la intimidad, bueno, me va a obligar a desarrollar estrategias en la materia. Ahora, eso sería una mirada inteligente, una mirada estratégica, pero en la Argentina, digamos, no es lo que ocurre. Lo otro es cierto lo que usted dice. Yo vi el otro día en TN una imagen espantosa. Habían intentado producir un robo a mano armada, 2 ladrones, fue impedido por la policía y estaban los 2 detenidos en el suelo esposados.
Y durante 1 hora y pico, TN transmitió en directo esa imagen, con más de 200 personas que se habían juntado en el barrio de Flores. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Eso no ocurre en América Latina. Mire que en América Latina, que la recorro hace muchos años en estos temas, se ven cosas espeluznantes, cosas propias de Macondo, digamos. Y sin embargo, nunca hemos observado algo así. ¿Sabe quién dijo lo que usted está diciendo, doctor? Perdone que lo interrumpa. Por favor. Un vicepresidente de Colombia que vino por algunos días a la Argentina y vio la televisión argentina, sobre todo los canales de noticias, dice que en Colombia, que es infinitamente más violenta que la Argentina, jamás se dan las cosas por la televisión que se dan acá todos los días como rutina en la televisión. Bueno, pero ahí está. Entonces, si uno se para del lado del gobierno, ¿cómo respondemos a eso? Bueno, yo respondería con un observatorio. Yo respondería con un discurso oficial muy fuerte. Porque, digamos, y cuando vos colocás eso con encuestas de victimización donde te den la cifra negra del conjunto de delitos predatorios que son fácilmente medibles, pero también me va a dar la opinión de la gente acerca de por qué no denuncia, por ejemplo. Y ahí va a haber una opinión crítica sobre el Estado, sobre la justicia, sobre las policías. Pero eso es una usina de información fenomenal para hacer gestión estratégica de la seguridad pública. Yo no entiendo cómo a veces un gobierno que ha roto esquemas, que ha hecho que las corporaciones no digiten la vida económica y política, que tiene un Estado activo y que ha generado que una parva de ciudadanos argentinos excluidos estén adentro en el marco de las regulaciones, que ha sido el garante de más de 2.000 convenciones colectivas de trabajo, deja en manos del comisariato estas cosas. Y perdónenme, porque las reformas y los cambios organizacionales no requieren de discursos progresistas, lo que requieren son de cambios de verdad. Y para eso hay que tener, digamos, políticas coherentes. Yo lo que señalo es, evidentemente hay una producción de la inseguridad, y esa producción de la inseguridad tiene una suerte de protagonismo muy importante de un conjunto de medios que han visto este hueco de la gestión pública, que han visto estas deficiencias y por ende van a ese punto. Ayer cuando cierra la nata el programa, que yo lo miro para ratificar mi adhesión al gobierno de Cristina Fernández. Todos los domingos voy a misa y miro a la nata, y eso me ratifica. Yo, o sea, si tengo alguna duda en algún aspecto, mirando la nata me ratifico como cristinista. Pero lo cierto es que ayer cierra y dice, y vamos a ir por el tema de seguridad. Es decir, queda claro de que acá hay una estrategia política de este grupo. El problema a mí no es la nata o el grupo para el que él trabaja, el problema es el gobierno. Y el problema es tener una mirada más inteligente sobre estas cosas. Digamos, se nos acabó el tiempo. Yo le quería citar nada más que una estadística que la publica Naciones Unidas. En América Latina, el país que tiene la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes más baja es Perú, y segundo está Argentina. Sin embargo, Perú es al mismo tiempo el que tiene la percepción de inseguridad más alta, y segundo la Argentina. Es cierto. ¿Usted la corrobora esa estadística? Totalmente, totalmente, eso es cierto. Aparte sé quién hizo ese trabajo. Perfecto. Doctor Sainz, muchísimas gracias, ha sido muy amable. No, por favor, un gusto.